pedimos, Señor, sensibiliza nuestro corazón. Somos atalayas y embajadores de tu reino. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? 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 Queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Vamos a estar trayendo
en este primer bloque oraciones al Señor. Y queremos pues presentarnos al Señor comenzando leyendo su palabra. Vamos a tomar en consideración el Salmo 103 del versículo 1 al versículo 5. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias al Señor. Añada bendición el Señor a su palabra. En estos momentos vamos a tomar en consideración las peticiones de oración. Así es que le pido a cada uno de ustedes que nos presentemos al Señor y oremos juntos por estas peticiones que tenemos ante el Señor. Y comenzamos a orar al Señor. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición que tú nos permites de entrar hasta tu trono de gracia, Señor, para orar. Señor, sabemos que tú escuchas a tus hijos, Señor, que tú escuchas las peticiones, que tú inclinas tu oído para escucharnos. Y te damos gracias por eso, Señor. En estos momentos queremos presentar a nuestra iglesia. Nos estamos reuniendo, Señor, reuniendo los protocolos y la forma que tenemos que hacerlo de seguridad, pero Señor, tú sabes que siempre hay situaciones, Señor, que pueden suceder, y te pedimos, Señor, y que hasta ahora tú nos has cuidado y nos has bendecido, que nadie se enferme, Señor, y que todos, Señor mío, eventualmente sigan llegando hasta tu iglesia, Señor, para allí adorarte y bendecirte, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Padre, te oramos y te pedimos, Señor, por los hermanos que están recuperando de su salud. Señor, sé con ellos, cuídales, protégeles. Continúa, Señor mío, sanando sus cuerpos. También te pedimos, Señor, por Enrique Rodríguez. Señor, tú sabes, este muchacho que estamos todos los jueves orando por él, que tiene leucemia. Pero, Señor, para ti no hay imposible. Y tú eres un Dios grande que tú sanas, Señor. Y nosotros somos testigos de ello. Te pedimos, Señor, que tú seas con Enrique y le sanes, que tú tomes esta leucemia y la quites de su cuerpo. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos por este muchacho. Padre, también por la provisión financiera de la iglesia. Señor, hasta ahora hemos cumplido con dificultad, pero te pedimos, Señor de los cielos, que tú sigas, Señor, inquietando los corazones de los hermanos, Señor, para que sigan, Señor, aportando y nosotros poder cumplir con nuestras responsabilidades. Te pedimos, Señor mío, que les bendiga y que tú les multipliques, Señor, y bendigas al dador alegre. Señor, también te damos gracias por el ministerio de oración, de distribución de los alimentos que se están haciendo los jueves o los viernes en la iglesia. Te damos gracias por estos hermanos que se han ofrecido para dar estos servicios. Bendice sus familias, bendice sus vidas. Señor, gracias por ellos. Te pido, Señor mío, también que como iglesia, Señor, en estas Navidades, que nosotros aprovechemos este momento de Navidades, Señor, para tener presente que lo que importa en estas Navidades es que Cristo es la Navidad y que tú, oh Dios, te hagas presente en la vida de las personas, que en nuestras reuniones nosotros testifiquemos que tú eres el propósito de esta Navidad. No son los regalos, no es todas las otras cosas que se agregan
a estos eventos o estas celebraciones, sino que tú, oh Dios, eres, Señor, el centro de la Navidad. Te damos gracias. Bendice el resto de esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Santo. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda honra y gloria sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de... Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga en este jueves de estudio bíblico, de tiempo de oración. Siempre hemos dicho que nos bendice, como hemos estudiado en la epístola de Juan, la comunión cristiana y por supuesto como resultado de nuestra comunión con Dios y especialmente a través de la oración, y ahora vamos a hacerlo a través de la palabra de Dios. Quiero excusarnos porque el domingo pasado no pudimos transmitir el servicio de adoración debido a que nuestra compañía que nos da el servicio de internet estuvo haciendo un mantenimiento en nuestra área y tuvimos muy poquita señal para hacer la transmisión. Pero quiero decirle que ya aún desde esta noche, usted también, aparte de disfrutar de la transmisión de hoy, puede mirar también la transmisión de nuestro servicio de adoración del domingo pasado. Quiero pedirles que abran sus Biblias. Vamos esta noche a ingresar al capítulo número 3 de la primera carta del apóstol Juan. Así que vamos a leer los primeros 10 versículos de 1 Juan 1:3 y luego tendremos una palabra de oración. Así que por favor tenga su Biblia abierta. Leeremos 1 Juan capítulo 3 versículos 1 al 10. Dice el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que
que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oremos. Siempre te estaremos eternamente agradecidos por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por la salvación inmerecida que hemos recibido, pero también por tu santa palabra que refleja tu corazón, tu voluntad, tus buenos deseos de la vida que quieres que vivamos, que practiquemos. Señor, que tu palabra nos ilumine, nos bendiga, nos hable y nos ministre en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Juan comienza con una declaración sumamente gloriosa, llena de emoción, de júbilo, de alabanza, porque él empieza el versículo 1 diciendo: mirad, miren hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Realmente nosotros no teníamos ni tenemos ningún mérito para ser llamados un hijo de Dios. La Biblia enseña que hemos pecado. Cada uno se apartó por su propio camino. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en nuestra naturaleza no había nada bueno que agradara el corazón de Dios. Sin embargo, por su amor y su gracia, Dios no se avergüenza de llamarnos hijos de Él. Somos hijos de Dios. Ningún padre que ama a su hijo se avergüenza de su hijo, aun a pesar de todo lo que pudo haber hecho. Y Dios, por su amor con que nos trata, Él nos dice que somos llamados hijos de Dios. Y Juan agrega diciendo: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, a Cristo. Y Jesús ya lo había advertido una y otra vez. El versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así que nos está señalando el apóstol lo que ahora actualmente somos hijos de Dios, y a continuación dice lo que llegaremos a ser los hijos de Dios, dice la segunda línea del versículo 2, diciendo: pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué gloriosas palabras! Ya hemos dicho que en nosotros no había ningún mérito para que merezcamos ser llamados hijos de Dios. El mérito es de Cristo, el mérito es de Dios. En nosotros no había ni uno solo.
Sin embargo, Él nos llama por amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero en segundo lugar, dice que no solo somos llamados hijos de Dios, sino que cuando Cristo venga por segunda vez a llevar a su iglesia, vamos a llegar a ser hijos con un cuerpo glorificado, con una nueva naturaleza. Los creyentes tenemos la naturaleza que hemos heredado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, una naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza carnal. La Biblia la llama también el viejo hombre. Pero a la misma vez, desde el día que le hemos rendido nuestra vida a Jesús, Él nos ha dado la bendición, no solo de llamarnos hijos de Dios, sino de darnos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. La naturaleza carnal, el viejo hombre, es producto de desde que nacemos, desde nuestro nacimiento físico, biológico. Pero la naturaleza espiritual la hemos recibido desde que hemos nacido espiritualmente en Cristo. Y entonces, un tema importante que está señalando el apóstol Juan es que el verdadero Hijo de Dios, como lo dice al final en el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, para Juan, el Hijo de Dios lo va a reflejar no solo en lo que ha recibido de parte de Dios, una nueva vida, el Espíritu Santo de Dios, una nueva naturaleza, con deseos muy diferentes a los deseos carnales, a los deseos del viejo hombre. Dios nos ha investido de una nueva naturaleza. Pero lo que es glorioso, dice Juan, que cuando Cristo venga por segunda vez, nos va a dar un cuerpo glorificado. Recuerda lo hermoso, lo glorioso que será, que ya no tendremos la naturaleza vieja, ya no tendremos esa naturaleza caída, producto del pecado que comenzó en el huerto del Edén ante la desobediencia de Adán y Eva. Cuando tenemos un cuerpo glorificado, lo que Juan llama lo que llegaremos a ser, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la vida singular de que el Hijo de Dios va a recibir un cuerpo glorificado, donde ya no tendrá la naturaleza pecaminosa, contaminada, afectada por el pecado, sino que disfrutaremos de una vida realmente nueva, glorificada, con cuerpos glorificados, donde la presencia del pecado no existirá más. Esa vida es gloriosa. Y Juan agrega en el verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? La esperanza que Cristo viene para consumar, confirmar, acabar, finalizar de esta salvación tan grande que un día nos otorgó, pero además porque Él viene para darnos un cuerpo glorificado. Y esa expectativa que Él viene pronto, Juan lo dice, esa es la mejor motivación para cuidar nuestra vida como ofrenda grata a los ojos de Dios, para vivir en limpieza, en santidad de vida, porque sabemos que Cristo viene pronto. A eso se refiere Juan, que esa esperanza de la segunda venida
nos ayuda a purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. Y a continuación, en el verso 4, Juan dice que el problema sigue siendo para nosotros, para el tema de la comunión, que ustedes recordarán es el gran tema de los primeros capítulos de la epístola de Juan. La comunión, la verdadera comunión, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El problema en esta comunión con el Padre y con su Hijo Cristo es el pecado. Es el pecado. Y él pasa a señalar en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Algo importante. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que hay en la Biblia varias definiciones de pecado. Para Juan, su primera definición es: pecado es infringir la ley de Dios. Es una infracción a la ley de Dios, dice Juan. Pero también la Biblia dice, por ejemplo, pecado se refiere a alguien que desobedece abiertamente los principios que Dios ha establecido. Entonces, cuando llegamos al versículo 6, que conviene mirarlo con cuidado, dice Juan: todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero aquí una palabra clave, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pareciera que el versículo 6 es una contradicción a los versículos 8 al 10, porque Juan está diciendo: un verdadero hijo de Dios practica la justicia, ama a los demás, a pesar de las diferencias. Y en estos dos primeros capítulos que, como señalé, el tema para Juan es la comunión con Dios. El que está en comunión con Dios, dice Juan, practicará la justicia y amará a sus hermanos. Esa es una evidencia de alguien nacido de Dios, dice Juan. Sin embargo, en el verso 6, una palabra importante es: todo aquel que permanece en Cristo no peca. Pero debemos señalar que el texto griego dice en realidad: todo aquel que permanece en Él no practica el pecado. Todo aquel que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Por lo tanto, debemos hacer énfasis en la palabra practicar el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado, no tiene la naturaleza pecaminosa para mantenerse en una vida pecaminosa, valga la redundancia, porque la naturaleza que recibió de Dios no se lo permite, no puede, no podría pecar y pecar y pecar y pecar como si fuera un estilo de vida. Juan dice: el que ha nacido de Dios, el que permanece en Cristo, no practica el pecado como un estilo normal, natural, diario, constante de vida. No puede ser, porque el Hijo de Dios ha sido comprado
por la sangre de Cristo y ha recibido esta regeneración, esta nueva vida en el Señor. Entonces, practicar el pecado es pecar de una manera consistente, como si fuera una manera de vivir. No se refiere a alguien que ha pecado, digamos, ocasionalmente. Es evidente que el creyente no es que ya nunca peca, no es así tampoco, pero Dios espera que un creyente verdadero viva permaneciendo en esta comunión con Dios, que es la mejor fuente de vida para vivir agradando a Dios. Cuanto más cerca estamos de Dios, nos vamos alejando más y más del pecado. Cuando nos alejamos de Dios y nuestra comunión es muy pobre con Dios, nos estamos acercando al pecado y a la tentación también del enemigo. Acuérdense que en la Biblia ha habido tremendos hombres de Dios que pecaron. Decía un escritor, Abraham, por ejemplo, mintió en cuanto a su esposa, como señala Génesis capítulo 12. Moisés se descontroló y desobedeció a Dios. Pedro, en el Nuevo Testamento, negó 3 veces al Señor. Pero no es que el pecado en estos hombres de Dios haya sido una práctica constante de vida. Fue ¿cómo decirlo? Fue un incidente ocasional en sus vidas, totalmente contrario a que hayan sido hábitos comunes, constantes de sus estilos de vida. La diferencia es que admitieron su falta, se arrepintieron de aquello, pidieron perdón a Dios. Entonces, una persona que no es salva, aunque profese ser creyente, aunque lo diga de labios, vive una vida constante, habituada a pecar y a seguir pecando. Es su norma corriente de vida. Entonces, no tiene los recursos espirituales en Dios. Y por lo tanto, esa es la diferencia. Un creyente verdadero no vive habitualmente en el pecado. Tal vez cometa pecado como una acción errada, ocasional, pero no puede practicar el pecado haciéndose como si fuese un hábito establecido. Entonces, esta es la gran diferencia que Juan señala entre el creyente falso, que puede hablar de Dios, incluso involucrarse en actividades religiosas, pero no conoce a Dios realmente. La persona que ha nacido de Dios por la fe en Cristo conoce a Dios el Padre, conoce a Jesucristo, conoce al Espíritu Santo, y por el hecho que conoce a Dios, vive una vida de obediencia, una vida de temor a Dios, de respeto a Dios, y no puede practicar constantemente, como si fuera su estilo normal de vida, el pecado. Esa es la diferencia que acentúa el apóstol Juan. Entonces, dice además en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, así directamente y tajantemente. Y aclaramos que practicar el pecado se refiere a un estilo constante, habituado, recurrente, de pecar y vivir así. El que practique pecado es del diablo, verso 8, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es muy interesante que el texto
está hablando de deshacer como un acto, no es que se refiere a un acto de ya aniquilar a Satanás, porque en la práctica vemos que todavía hay luchas, hay seducciones, hay tentaciones de Satanás, pero la palabra deshacer, que cita Juan en el verso 8, significa aquí hacer inoperante, quitarle el poder, la fuerza que el enemigo tenía, es decir, que su poder ha sido reducido, sus armas han sido deterioradas. Aún es un enemigo, pero no puede competir con el poder de Dios, con la victoria que viene de Dios. Entonces, a eso se refiere cuando Juan dice: Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, podemos decir que Cristo no solo murió por mí, sino que yo morí con Cristo en la cruz del Calvario. Eso decía Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del amor de Dios, que se murió y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, ahora nos podemos someter a Cristo en obediencia, y el pecado no tendrá poder sobre nosotros. Es la razón que Juan había dicho: el que permanece. ¿Recuerdan que es una palabra preferida en el lenguaje del apóstol Juan? Permanecer, permanecer, permanecer. Y Juan había dicho: todo aquel que permanece en Cristo no va a practicar el pecado como un estilo de vida. Entonces, Juan estaba tratando de explicar la influencia que estaban introduciendo los falsos maestros sobre los verdaderos creyentes, de que una persona puede ser salva, decían estos falsos maestros, y aún así practicar el pecado. Es decir, Juan no niega que los creyentes pequen, pero sí niega que los creyentes puedan vivir en pecado todos los días, constantemente. Es decir, sería mejor que una persona que pueda disfrutar del pecado deliberado, que no se sienta acusado o que no experimente la disciplina de Dios, se examine si realmente ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios. Porque, en palabras de Juan, un auténtico cristiano no se va a sentir nada bien, cuando está quebrantando la palabra de Dios, cuando está viviendo en el pecado y ni siquiera su conciencia, mucho menos la voz del Espíritu Santo, hace mella en él. El que permanece en el pecado, el que practique el pecado como un estilo normal de vida, Juan dice: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y entonces eso es lo que hace la gran diferencia. Todo aquel que es nacido de Dios, dice Juan, no puede practicar el pecado. ¿Por qué razón? Porque tiene una nueva naturaleza dentro de sí, y esa nueva naturaleza no lo va a permitir, no le va a dejar en paz cuando pretenda pecar, vivir como un estilo normal de hacerlo. Entonces, a eso Juan le llama una nueva naturaleza como la simiente de Dios. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, experimenta cambios notables. Se le da una nueva posición delante de Dios.
Dios lo declara como justo a los ojos de Dios. Y a esa nueva posición, de acuerdo a la Biblia, le da el nombre de justificación. Ha sido justificado delante de Dios por la obra de Cristo en el Calvario. Ahora Dios mira a todo aquel que se ha acercado a Cristo y ha reconocido que Cristo ocupó mi lugar, pagó con su muerte, con su cuerpo, todos mis pecados, todas mis ofensas que yo he cometido delante de Dios, y Dios nos declara justificados por la obra de Cristo y por la fe en Cristo. Otra obra importante es que cuando usted ha nacido en Dios, Juan habla acerca de que usted ha sido apartado, separado para los propósitos y obra y usos de Dios. Esta obra se denomina en la Biblia la santificación. La santificación. Todo aquel que ha nacido de Dios, Dios lo ha llamado para separarse del mundo y consagrar su vida para Dios. Pero quizás lo otro que menciona de una manera muy especial el apóstol Juan es el tema de la regeneración. No solo que ha sido justificado, no solo que ha sido santificado, sino que también ha obtenido el nuevo nacimiento. Es el nacido de Dios, en palabras de Juan. Y el nacido de Dios ha experimentado esa regeneración. La palabra re significa otra vez, regeneración. Y la palabra generación quiere decir nacimiento. Ha experimentado un nuevo nacimiento. Eso es regeneración. Entonces, la justificación se refiere a una nueva posición delante de Dios. La santificación quiere decir que usted y yo hemos sido separados por Dios y para Dios. Y la regeneración corresponde a una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios que le ha otorgado desde el día que usted le entregó su vida a Jesucristo. Así, Juan dice, la vida física solo produce vida física, pero la vida espiritual produce vida espiritual. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esa es la gran diferencia. Por eso Juan señala que la vieja naturaleza produce pecado, pero la nueva naturaleza nos conduce a vivir en santidad, en limpieza. Por lo tanto, la responsabilidad del creyente es a vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza que hemos recibido de parte de Dios. Quiero ir terminando, concluyendo, que una buena práctica en este andar y caminar con el Señor es reclamar también sus promesas. La que señaló, por ejemplo, el apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Así que es la promesa de Dios. Él vino a deshacer las obras del diablo. Ya las artimañas del diablo han perdido poder, efectividad frente al Hijo de Dios. Y por lo tanto, todo creyente tiene que examinarse. Como dice Pablo, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Y tenemos que examinarnos.
Tengo que preguntarme, por ejemplo, ¿tengo la naturaleza divina dentro de mí o simplemente estoy aparentando que soy un creyente? Decía un escritor, cultivo la naturaleza nueva de Dios leyendo la Biblia, orando cada día delante de Dios. ¿Tengo acaso algún pecado no confesado que ha contaminado mi hombre interior? ¿Estoy dispuesto a confesarlo, arrepentirme y apartarme de él? ¿Permito que esa vieja naturaleza controle mis pensamientos y deseos y gobierne mi nueva naturaleza? Examinaos si estamos andando en la fe de Cristo. Cuando aparece la tentación, ¿cómo reacciono frente a ella? ¿Coqueteo con la tentación? ¿Juego con la tentación? ¿O me aparto, huyo de la tentación? ¿Me someto inmediatamente a la naturaleza divina que está dentro de mí? ¿Quiero realmente guardarme para Dios cada día de mi vida? ¿Cuánto más? Como dice la Biblia, cuando veis que aquel día se acerca. La promesa, los recursos los tenemos en Dios. Que Dios nos ayude a vivir en victoria y a vivir para la gloria de Dios y a guardarnos para Él como la iglesia se guarda para recibir a su esposo que pronto viene. Oremos. Te damos gracias por tus promesas. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida desde el día que te rendimos y te aceptamos como Salvador personal. Señor, deseamos, como decía tu palabra, presentarnos delante de ti, Señor, como una ofrenda fragante, preciosa, como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Queremos que nuestra vida, Señor, lleve honra y gloria a tu nombre, que podamos perseverar en la fe todos los días de nuestra vida. Y ayúdanos a permanecer, a estar unidos en esta comunión con Jesucristo. Porque tu palabra dice, Señor, que sin Jesús nada podemos hacer. Por eso queremos permanecer delante de ti y te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Estamos una vez más en este lugar y queremos traer alguna disertación pequeñita de la palabra del Señor. Y quiero en este momento, antes de comenzar, hacer una oración para que el Señor, ¿verdad?, nos ayude en lo que nosotros queremos traer en esta tarde. Así es que vamos a estar en comunión. Quiero orar. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar, Señor, comunicándonos con nuestros hermanos. Señor, queremos, Señor, seguir hacia adelante, Dios mío. Y agradecemos, Señor, que por tu misericordia, Señor, estamos, Señor, en estos momentos siendo bendecidos, Señor, con nuestros servicios en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder adorarte, bendecirte, Señor, con todo nuestro corazón. Y queremos seguirlo haciendo, Señor, en unión a todos los hermanos que aún todavía no se han podido acercar a los servicios nuestros de los domingos especialmente. Gracias, mi Señor, por todas las cosas te doy en este momento. Amén. Se me ha asignado pues tener unas oraciones específicas por algunas situaciones. Entonces voy a pasar a leer una porción de la palabra y después vamos a hacer oraciones de acuerdo a lo estipulado. Y voy a buscar en la Biblia, en los Salmo 91,
los primeros versos del Salmo 91, que dicen así: la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gracias al Señor por su palabra. En este momento vamos a empezar a hacer nuestras oraciones y tengo una lista de algunas oraciones que vamos a llevar a cabo. En este momento pues vamos a orar y espero que ustedes se unan con nosotros orando al Señor. Señor Jesús, delante de tu presencia venimos, mi Dios, para traerte, Señor, todas estas peticiones, Padre, que tenemos delante de tu presencia, mi Señor. Padre de la gloria, estamos, Señor, orando y pidiendo por cada uno, Señor, de nosotros, Señor, y nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, Dios, en todas partes, Señor. Sabemos, Dios, que tú estás en todo momento cerca de todos nosotros. Y sabemos, Señor Jesús, que tú Señor, te dignas, Señor, en bendecirnos y escuchar nuestras oraciones. Por eso en este momento oramos y suplicamos, mi Dios, en esta situación que tenemos en estos momentos, que en todas partes, Señor, hay brotes, Señor, de esta enfermedad tan terrible, Dios mío. Te suplicamos, mi Dios, que seas tu Padre, obrando en las vidas, primero en los corazones de las personas, que tu paz, Dios mío, esté en nosotros y que podamos, Señor, seguir hacia adelante en medio de estas situaciones difíciles, mi Dios. Dios, protege a tus hijos, Señor. Mira, oh Dios, tantos lugares en este planeta Tierra, Padre, donde tenemos gente, Señor, que te ama, que te adora y te bendice, Señor. Señor, suplicamos por esas personas, Señor, por todos sus familiares, por todos sus amigos, Dios mío, por la gente, Señor, que está en dificultades en estos momentos. Y te suplicamos, mi Dios, que seas tú obrando en esas vidas. Señor, te suplicamos también, Dios mío, que tú proveas, Señor, mira la situación económica de las personas, mi Señor. Son muchas los que han perdido sus trabajos, mi Señor Jesús. Son muchas las personas que tienen necesidades, Señor, que tienen sus familias y que no saben, Señor, de dónde pueden sacar el sustento para ellos. Te suplicamos, mi Señor, que seas tú, oh Dios, obrando, Padre de la gloria, en esas vidas, Dios mío. Y sabemos, Dios mío, que tú estás atento a ellos. Mi Dios, también traemos delante de tu presencia a nuestros misioneros, Dios, y nuestros pastores de las iglesias. Mi Señor, en tantos lugares del mundo donde están nuestros misioneros, Padre, Señor, te suplicamos que tú pongas tu mano, Señor, ahí en esos lugares, Señor, que ellos puedan estar, que Señor, que puedan tener todo lo que ellos necesiten, mi Señor. Sabemos que no es fácil, Dios, pero nosotros sabemos que tú eres un Dios proveedor, Señor Jesús. Señor, te suplicamos, Señor, también, porque sabemos que en las iglesias, mi Dios, los pastores con sus familias, Señor Jesús, necesitan, Señor, de tu ayuda, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a seguir siempre hacia adelante y que en medio de toda esta situación nosotros podamos ser, Señor, de luz a aquellos que no tienen la luz en este momento. Gracias, mi Dios, por todas esas cosas. Bendiciones.
peticiones de tu corazón, las peticiones de